No puedo hacer nada que la Constitución y la ley me prohíba, dice el presidente de la República en esa nota que brindó a La Nación Más en el programa que conduce Jonathan Viale, el periodista Jonathan Viale. Cuando le pregunta de Pfizer, por Pfizer, le dice porque acá tuvimos problemas, tiene que ver con una interna política argentina en la cual el gobierno argentino había dicho que iba a comprar esa plataforma, se hablaba de unas 11 a 14 millones de dosis, finalmente no la compran porque, bueno, ideologizó el sistema, el régimen de gobierno y se planteó prácticamente una alineación geopolítica de determinadas vacunas, como la Sputnik, por considerar que, qué sé yo, que la Pfizer es imperialista o de derecha, bueno, de ese tipo de mamarrachos que ya creo que son de arqueología ideológica. Estamos en un mundo vertiginoso en todo sentido, decía el diputado Goñi, y vaya que es así. Y cuando ocurre también una pandemia, en este mundo tan interconectado, precisamente es vertiginosa. Hay países que vacunan mal, la India, Argentina, apenas llegan al 13% de inmunizados. No soy científico, no soy biólogo, pero sí escucho bastante a los que saben, a médicos virólogos, epidemiólogos, que lo están diciendo todos los días hasta el hartazgo. Entrás a cualquier plataforma y también podés hacerlo. Hay plataformas oficiales que te explican las composiciones de las vacunas, pero se sabe, todos sabemos hasta de la época del liceo, que los virus no desaparecen. Las bacterias se pueden matar, pero los virus no desaparecen, se atenúan. Pero si no ocurre esa atenuación del virus en la circulación del mismo, el virus se retroalimenta en esa circulación, tiene una especie de caldo de cultivo muy propicio y muta. Es natural que tenga mutaciones. Pero muchas de esas mutaciones son insignificantes en cuanto a la variedad proteica o enzimática del virus. Ahora, cuando esa mutación ya es muy grande, ese virus casi pasa a ser otro o es irreconocible por cierto tipo de plataforma vacunatoria. Eso ocurre todo el tiempo con las vacunas de la llamada gripe, que son virus influenza, de la familia de este virus, que es más grave. Entonces, una vacuna de virus inactivado ya no reconocería a esa mutación como es la variante Delta. Por eso es altamente contagiosa y además es mucho más este, mórbida, ¿no? Te diría un médico, un científico. Es decir, tiene más alto porcentaje de morbilidad. Esto implica que países que venían en muy buena etapa vacunatoria, Inglaterra, Israel también, otros países, Nueva Zelanda, Canadá, se vean afectados por esta variante porque estamos en esta aldea global. La gente ya va y viene, agentes de negocios, gente que ya hace turismo, y esa variante empieza a, bueno, a afectar a esas sociedades. ¿Por qué? Porque hay un componente de personas que aún no está inmunizada. Ningún país llegó al 80-90% de inmunización, es decir, el sistema vacunatorio completo con 2 dosis. Claro, los periodistas argentinos envidian con envidia sana a nuestro país comparándolo con el proceso vacunatorio argentino, con la pésima logística argentina, con la demora en las vacunas, tanto que se habló de las demoras en Uruguay. Uruguay cuando compró bajo contratos que habilitaron a Uruguay al compromiso de esas empresas con un flujo constante de vacunas para no tener tiempos muertos o tiempos congelados de vacunación. Una vez que Uruguay comenzó a vacunar, hizo un proceso continuo de vacunación para lograr precisamente eso que hay que lograr. Y que los países desarrollados, con cabezas pensantes, con científicos a cargo de los ministerios de salud de esos países, de comunidades científicas asesoras, como ocurrió en nuestro país, saben perfectamente que hay que ir rápidamente a un clúster y continuidad, un flujo continuo de vacunación para que surta efecto un plan vacunatorio. De nada sirve traer, qué sé yo, se hubieran traído en poquitos días 100.000, 200.000 vacunas y después se corta el flujo vacunatorio. No tiene ningún sentido. Uruguay vacunó en un 62% ya prácticamente a la población. Cuando decimos vacunó, son las 2 dosis con los 14 días posteriores a la segunda dosis, donde se dio la inmunización. Ahí está el cuadro vacunatorio completo.
tenemos casi un 62% de la población eh, vacunable, digamos. Uruguay incluso baja el rango de edad hacia los 12 años. Y tenemos un 75, si no me equivoco, o 78% de vacunados con 2 dosis. Se pretende entonces que al cabo de un mes y medio, Uruguay tenga un alto porcentaje de inmunización, como ya lo tiene, para llegar a esa llamada inmunidad colectiva. Pero surge esto, que empieza a complicar al mundo entero, esta variante. Se venía hablando hace tiempo esta variante en Inglaterra. Inglaterra, que viene con un proceso mucho más avanzado que el nuestro, se ve complicada, con más de 50.000 casos de contagios de coronavirus por día, a raíz de esta variante Delta que contagia a los no vacunados. Los no vacunados son aproximadamente un 40% aún en Inglaterra. Si vos hablás de un 40% o de menos, o que hablemos de un 30%, un 35%, un 20%, es mucho en la población de un país, especialmente un país muy poblado. El Reino Unido tiene prácticamente 94 millones de habitantes, el Reino Unido en su totalidad. Países como Alemania, estamos hablando de países con 86, 87 millones de habitantes. Imagínate que hablar de un 30, 35, 40% de no vacunados es impresionante. El mismo problema está enfrentando Francia, que incluso tiene, eh, digamos que furibundas manifestaciones y movilizaciones de una franja etaria muy significativa, que yo le llamo la franja de la juventud, que está yendo por la línea de los movimientos de antivacunas. Respecto a lo de vacuna y antivacuna, es un tema aparte para tratarlo con mucha calma. ¿Por qué? Por muchos factores. Primero, porque si hablamos de democracia y hablamos de libertad, como hablamos en este programa, tenemos que contemplar que todos tienen derecho a optar, que son libres de optar si quieren o no, por ejemplo, en este caso, vacunarse. Y a su vez, dentro de la democracia hay un concepto fundamental: proteger a las minorías. ¿Y cómo se protege a las minorías? De distintas maneras, pero una de las formas para mí más eficientes y más efectivas es enseñar. Y en este caso podríamos cumplir el rol periodístico de enseñar, como lo hicimos con el doctor Dapkevicius, Aramos, dijo un mosquito, como lo hicimos de algún modo también en la introducción a un tema tan importante con el doctor Rodrigo Goñi respecto al mundo que ya está instalado, es enseñar en materia institucional, enseñar respecto a lo que significa hablar de libertades en un Estado de Derecho, lo que significa hablar de libertades en un régimen de legalidad. ¿Qué dicen nuestras leyes? ¿Qué dice nuestra Constitución? Lo aclaró el doctor Dapkevicius. El artículo 44 es muy claro en cuanto a exigir también. Tenemos deberes, no solo derechos. Estamos mal acostumbrados. Y además, no solo mal acostumbrados porque ponemos todo el peso en la balanza de los derechos, en el platillo, perdón, de la balanza de los derechos, y no le ponemos ningún peso al platillo de la balanza de los deberes, de las responsabilidades. Y tiene que existir, tiene que ocurrir un equilibrio, como decían los griegos. El equilibrio es la justicia, ese equilibrio entre derechos y responsabilidades. Y cada quien, por el hecho de vivir en sociedad, en una sociedad civilizada, hoy llamada Estado de Derecho, o República también, tenemos que saber que tenemos derechos y tenemos responsabilidades, y según el rol que nos toca. Entonces, las leyes te plantean responsabilidades, inclusive la responsabilidad de que te cuides y de que cuides a los demás. El artículo 38 de la Constitución establece la excepción, que por excepción se puede decretar o legislar prohibir las aglomeraciones, si acaso está en peligro el bien supremo, que es la salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de nuestra Constitución establece, entre el elenco de los derechos fundamentales, que son los pilares que construyen el concepto constitucional de nuestro Estado de Derecho, el primero de esos derechos fundamentales en la enumeración de esos 6 derechos es el derecho a la vida. Por lo tanto, si la ciencia concibe, contempla que es fundamental un proceso vacunatorio para evitar el desenlace fatal de la muerte o la enfermedad grave por un virus que tiene una alta carga de morbilidad, bueno, evidentemente se tiene que cumplir con el deber del artículo 44. Se tiene que cumplir inclusive con el artículo 7. En tanto así, lo que ha aplicado el gobierno es que con responsabilidad desarrolló
un plan de compras con un, digamos, complejo e intenso proceso jurídico de contratos que no comprometen al Uruguay, no lo comprometen en nada. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene además una alta tradición de ser un país responsable, pagador de sus deudas, que es un Estado de Derecho con estabilidad, tiene credibilidad, es previsible. Y por eso en su momento hablaremos de la cantidad de inversiones que se vienen a nuestro país, estableciéndose en nuestro país y concebido como un centro neurálgico, como un centro logístico estratégico para esta región, para Sudamérica. Uruguay para empresas alemanas, para empresas del Reino Unido, para empresas australianas, para empresas italianas, para inclusive mega empresarios argentinos que vienen a nuestro país por todo esto que estamos mencionando, por esta estabilidad. Ha ganado credibilidad en el mundo Uruguay. El presidente de la República, según los distintos mandatarios de nuestro continente, es el primero en el ranking de la capacidad de gestión y la calidad de gestión en pandemia. El mismo presidente le dijo que, al periodista Viale que ese tema en verdad no le interesaba mucho, que la fama es puro cuento, pero sí le interesa lo otro, le dijo. Le interesa la consulta pública. ¿Qué es lo que dice el pueblo cada vez que las consultoras salen por televisión a decir qué índice de aprobación tiene la gestión de este gobierno? Porque eso es lo que está diciendo, en resumidas cuentas y en, digamos, importantes cuentas, es si el Uruguay es un país de credibilidad. Porque si hay confianza en la gente, si la gente confía en lo que un gobierno está haciendo, si la gente deposita esa confianza y se siente protegida y cobijada por lo que el gobierno está desarrollando en sus políticas públicas, en este caso sanitarias, bueno, eso también inspira confianza en los mercados. Eso inspira confianza en los inversores, tanto nacionales como internacionales. Eso es regla de mercado. Así se comporta la economía. A mí en facultad me enseñaron que la economía básicamente tiene un componente político fundamental. Si en el componente político, en el contexto político, hay confianza, hay previsibilidad, si un gobierno genera previsibilidad y confianza, si además genera estímulo, es decir, tiene políticas, por ejemplo, tributarias que no acribillen empresas, que no maten empresas, si tiene políticas tributarias que no maten a los ciudadanos, también está en esta entrevista, yo les invito a aquellos que no la vieron que la vean, también ese gobierno genera credibilidad, pero además genera expectativa en ciudadanos y genera expectativa en los que viven fuera y inclusive están cerca, porque se empieza a comentar, se empieza a hablar, che, qué distinto el Uruguay a nuestro país. Mirá cómo se protegen todos estos derechos. Mirá cómo se cobija a la población en este plan de asistencia tras la pandemia. Mirá un país donde nunca colapsó el CTI. Mirá un país donde sí tuvo muy estresado a su sistema médico, pero afortunadamente salieron de ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque funcionó el sistema vacunatorio, porque funcionó la logística vacunatoria, porque hay, como ayer decía un médico en ese mismo programa, es mucho más complejo y profundo el proceso sanitario que Uruguay desarrolló, porque desarrolló plataformas tecnológicas, digitales, que mapearon e instauraron una logística vacunatoria a nivel de todo el territorio nacional. Todo eso obedece a un proceso paulatino, gradual, de estudio, de estudio de científicos que asesoraron y ese asesoramiento fue asumido por la administración de este gobierno y se llevó a cabo a través de ACE, a través del Ministerio de Salud Pública, a través de las mutualistas, del sistema de prestación privada de salud, donde se desarrolló un sistema logístico vacunatorio realmente impecable. Siempre pasa lo mismo. A los seres humanos nos cuesta ver lo bueno. Nos acostumbramos rápido a lo bueno y después tenemos un rango de exigencia aún mayor. Y a su vez tenemos una contrapartida. Los uruguayos, por lo general descendientes de latinos, de razas latinas, mediterráneas, igual que los argentinos, por lo menos en las zonas urbanas, ¿no? En Montevideo, Buenos Aires, Río de la Plata para mí es eso, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, Colonia, Rosario, tenemos ese componente discutidor, sobredimensionamos temas, sobreideologizamos algo que es mucho más simple.
Si las vacunas son buenas o malas, bueno, lo va diciendo la estadística, los datos de la realidad. Yo me vacuné, en mi familia todo el mundo se vacunó. Hasta ahora no hay nadie que tenga efectos adversos ni graves, todo lo contrario. Afortunadamente, nadie tuvo el contagio por esta enfermedad, por esta peste. En ese sentido, las estadísticas van mostrando que baja ostensiblemente la curva de contagios y especialmente los casos de gravedad con internación y el desenlace fatal de la muerte, que lamentablemente fueron muchas en el país. Pero no se habla mucho de lo otro. No se habla de la irresponsabilidad que tuvo la sociedad uruguaya. Acá hay mucho debe en eso. Las multitudinarias marchas que provocaron contagios, indudablemente. Si vos concentrás 30.000 personas en una marcha durante horas y horas, como la marcha por la diversidad, después la marcha feminista del 8 de marzo, si vos concentrás personas como en la Plaza Sereñi, si vos concentrás personas en las tamborileadas que se habían hecho, si vos concentrás personas en fiestas clandestinas, si vos concentrás muchas personas que no se cuidan en la Rambla de Montevideo, en distintos parques, como acá en el Prado, por ejemplo, donde yo vivo, esto es transversal, no estoy culpando a nadie, sino que esto es de la sociedad uruguaya. Bueno, al gobierno no le podés pedir más nada. El gobierno te da las indicaciones, te genera un plan, te desarrolla un plan de servicio, de prestación pública, pero el gobierno no es tu papá o tu mamá que te viene a decir lo que tenés que hacer. Después todos somos grandes y sabemos lo que hacemos. Y eso también es vivir en un país libre. Eso es vivir en un país libre, con esos riesgos. Tenemos esos riesgos. Porque si fuera un país más autoritario, quizá eso se hubiera cortado. Se hubiera dicho, no, se terminó. Metemos un estado policial como quería la oposición, cuarentenamos obligatoriamente a la gente, y también cabe la pregunta, ¿se podría cumplir? ¿Había estructura? ¿Había capacidad, infraestructura para cumplir con algo así? Bueno, y otros desenlaces negativos que ya lo hemos analizado. Dejamos por acá este tema por el día de hoy. Llegó la hora ya final del programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Mañana va a ser también muy interesante lo que vamos a conversar. Vamos a tratar temas de mucha, mucha importancia. Va a estar con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Va a estar con nosotros una experta, Hornick, una experta en ciberseguridad. En la primera media hora vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar también con el diputado, el doctor Gustavo Subía, de tema seguridad. Así que mañana a partir de las 10 tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización.